Muy buenos días, ya casi tardes para todos y para todas. Muchas gracias por la invitación a la Universidad EAN y un gusto compartir con el profesor Kremer y con los demás invitados de Harvard, de otras universidades de Colombia, para compartir sobre un tema que yo creo que es esencial. Escuchando la presentación anterior sobre ansiedad, me siento un poquito identificada con los síntomas que se describen de ansiedad. Venía de esos momentos. Qué pena que hubiera querido estar aquí toda la mañana, la verdad. Pero bienvenidos a mi trabajo, ¿no? Tenía un consejo de seguridad extraordinario esta mañana y entonces no pude llegar sino hasta ahorita. Pero quisiera aprovechar estos 15 minutos que me dicen que tengo para compartir. Más que iba a contarles un montón de cosas que estamos haciendo por la educación en Bogotá, pero quisiera aprovechar este auditorio tan extraordinario para compartir tal vez algunas reflexiones sobre lo que yo creo que son nuestros desafíos. Todo lo que nos acaban de comentar sobre los problemas de salud mental multiplicados, disparados, crecientes por la pandemia y por muchos otros factores como el consumo digital, y muchos otros factores antes de la pandemia. Son ciertos y sin duda los vamos a padecer y son un desafío extraordinario. Estamos viviendo un momento que yo creo que solo se compara a lo que debió vivir la generación de ciudadanos que vivió la crisis de 1929, la ruptura de los sistemas democráticos, la Segunda Guerra Civil y la posguerra. Estamos viendo desafíos similares y ciertamente yo estoy segura que los desafíos de salud mental de la generación de la Segunda Guerra Mundial y la posguerra no fueron menores a los que estamos enfrentando hoy. Y sin embargo el mundo tuvo la capacidad de recuperarse, crecer, salir adelante, crear una extraordinaria innovación tecnológica, científica, etcétera, que duró por varias décadas. De manera que no creo que nosotros estemos menos equipados hoy, ¿no? Casi 80 años después, para afrontar un desafío global y humano de esa naturaleza. Yo, la verdad, a pesar de todas las desgracias que nos han tocado recientemente, soy muy optimista porque sé que las enormes dificultades que hemos vivido, los enormes desafíos, la tragedia de la pandemia, el riesgo mortal de la pandemia, de la salud mental, de los problemas emocionales, de la quiebra económica, de la pobreza, del estallido social, de una situación tensa en nuestra política. Todo eso nos tensiona, sin duda, pero todo eso también, por lo menos en el caso de Colombia, es el paso, a veces un poquito doloroso, a veces un poquito tenso, desafortunadamente a veces un poquito violento, por cambios estructurales necesarios para que la sociedad colombiana mejore. Hay que pasar un poco por la inestabilidad y la sacada de zona de confort que hemos tenido durante décadas. Entonces, y tal vez muy posiblemente lo digo con toda claridad, yo no sé si sin pandemia y todas las desgracias que trajo, hubiera sido posible que por primera vez llegara un gobierno del cambio y de izquierda en Colombia. Algo que el resto de América vivió hace 100 años y que a nosotros nos ha costado casi 80 o 100 años después lograr. Para superar cosas que son lamentables, como que no podemos seguir citando que Colombia es uno de los países más desiguales del mundo, como si fuera una cita bibliográfica más y no una tragedia monumental. Entonces yo creo que a pesar de todo, este proceso de cambio, de ruptura en muchos sentidos, de dolor en muchos sentidos, nos trae consecuencias negativas, pero también nos trae oportunidades extraordinarias. Déjenme darles solo 3 datos de cosas que están pasando en este momento en Bogotá, en este momento con los impuestos que pagan los bogotanos y que no por falta de recursos, no por falta de compromiso con la educación, Bogotá ha tenido la fortuna de tener muchos gobiernos progresistas, no 1, no 2, no 3, yo soy quizás el 5º gobierno progresista de la ciudad. Entonces la educación ha estado en una prioridad muy importante y sin embargo había cosas que no habían ocurrido antes, ¿no? Y que la crisis de la pandemia nos forzó a tomar. Con sus impuestos, apreciados bogotanos, acabamos de pedir un cupo de endeudamiento para dedicarle 2.8 billones de crédito a la segunda línea del Metro de Bogotá. Creo que nadie duda lo importante que mejorar el transporte público de Bogotá es, ¿verdad?
Pues a la educación le estamos destinando con sus impuestos 5.1 billones de pesos de presupuesto en endeudamiento, es decir, mucho más que a la segunda línea del metro. Hoy con los impuestos de los bogotanos entregamos en un año y medio a los 125.000 niños de nuestros 800.000 niños del sistema educativo público, que sabemos que vienen de familias en condiciones de pobreza, que sabemos que no tienen internet, sabíamos que no tenían tableta, lo sabíamos desde antes de la pandemia, 125.000 niños, pero no habíamos cerrado esa brecha, no la habíamos cerrado. En 35 años la Alcaldía Mayor de Bogotá había entregado 37.000 computadores y tabletas a los niños. En un año y medio entregamos 110.000. Y este año terminamos de cerrar 100% la brecha de los 125.000 niños que no tenían ni internet ni tableta en su casa. Es decir, hicimos en un año y medio lo que no habíamos hecho en 35. Bueno, y les doy un tercer dato. Con sus impuestos, Bogotá, como cualquier otra alcaldía, no es competente, no es de su competencia la prestación de la educación superior. La educación superior es competencia nacional, aquí estuvo Alejandro, me lo encontré a la salida, nuestro maravilloso ministro de Educación, es competencia de él, del Ministerio de Educación. Las alcaldías somos competentes en la educación primaria, en la educación secundaria, en la educación media. Pero a alguien le cabe duda que si Bogotá no ayuda a invertir y desarrollar un mejor sistema de educación postsecundaria y universitaria, ¿hay cómo cumplirle a los jóvenes las expectativas que tienen para la vida? No hay cómo cumplirles. Entonces nosotros decidimos meternos. No hicimos ningún cambio legal, no esperamos a cambiar la ley ni la Constitución, no. Hicimos un acuerdo con el Ministerio de Educación y dijimos, déjennos ayudar no solo con plata, no solo con mayor inversión, sino déjennos ayudar en liderar una innovación que, como toda innovación, es riesgosa. Y es crear una nueva agencia de educación superior, ciencia y tecnología de Bogotá que se llama Atenea. Ponerle a esa nueva agencia un presupuesto inicial de 2.5 billones de pesos, es decir, casi lo mismo que estamos destinando de cupo de cofinanciación a la segunda línea del metro, para estimular y diseñar un programa que cambie la oferta de educación superior, la demanda de educación superior en Bogotá y el match de oferta y demanda de educación superior en Bogotá. Bogotá tiene el privilegio de tener las mejores universidades públicas y privadas del país. Casi la mitad del sistema de educación superior de Colombia está ubicado en Bogotá. Así que oferta hay. Y hay buenas universidades, y hay malas, y hay regulares. Y hay de todos los niveles. Hay tecnológicas, hay técnicas, hay universitarias, hay posgrados, hay doctorados, etc. ¿Ya? Hay de todos los precios. Pero en general, ¿qué es lo que estamos tratando de cambiar con Atenea y con la Secretaría de Educación? Estudiar en general en Colombia educación superior es largo. Tenemos pregrados de 5 años, eso prácticamente no existe en el resto del mundo. Es caro, es carísimo. Cuesta cifras astronómicas estudiar en una buena universidad. Pero peor que todo lo anterior, no solamente es caro, no solamente es largo, es impertinente. Las familias de clase media, de estrato 2 o 3, empeñan todo, su casa, sus ingresos, toman créditos para que sus hijos estudien pregrados de 5 años, se gradúan y no consiguen empleo. No consiguen un trabajo. No pueden arrancar un emprendimiento exitoso. La educación, en vez de ser el ciclo de la movilidad, empezó a volverse el ciclo de la frustración. Es caro, largo e impertinente. Esa es la tragedia de Colombia. Y eso pasa en Bogotá, que tiene las mejores universidades públicas y privadas, el mejor talento empresarial, la mayor capacidad fiscal. Calculen lo que pasa en otros lugares de Colombia. Entonces lo que nos propusimos con Atenea fue cambiar eso. Decirle a las universidades, se los dijimos desde el 2019 en campaña, vengan, ofrézcanos programas cortos, más económicos. Nosotros ponemos recursos de becas, por ejemplo, para que sea gratuito, pero sobre todo pertinentes. El que salga, entiendan universidades que su responsabilidad no es solamente expedir títulos, ¿sí?, sino cumplir propósitos. Quien se gradúe de su universidad tiene que ser
exitoso en algo, en la academia, en la ciencia, en la enseñanza, en el emprendimiento o en el trabajo. No pueden salir de la frustración. Midamos a las universidades por qué tan exitosas son en la colocación de sus estudiantes en cualquiera de estas 5 cosas. Y canalicémosles recursos públicos si son exitosas en esas 5 cosas, no porque sí. No metamos plata a un barril sin fondo, sin saber si va a producir un ciclo de prosperidad o no. Eso es Atenea. De manera que Atenea hace con Jóvenes a la U, que tengo aquí la manillita de Jóvenes a la U, tengo 1000 programas que podría tener en mi muñeca, pero cargo la de Jóvenes a la U porque es la que más esperanza me da. Hace una competencia de recursos públicos. ¿Quién no se endeudaría por la educación, el futuro y la felicidad de sus hijos? Todos nosotros lo haríamos, ¿verdad? Todos nosotros lo haríamos. Eso está haciendo Bogotá. Está destinando 5 billones de pesos de inversión a construir 60 colegios que permitan que los niños queden más cerquita, tengan jornada única, tengan alimentación, tengan una educación desde que tienen 3 añitos del siglo XXI, no del XIX. Nos vamos a demorar 15 años en total en lograr que cada escuela con esas características quede a máximo 30 minutos de la casa de un niño. 15 años más nos vamos a demorar. Eso es mucho para la vida de una persona, no es mucho para la vida de Bogotá. Segundo, precisamente porque los desafíos de salud mental, emocional, son tan desafiantes, no basta con tener maestros y buenos maestros y mejor pagos, algo en lo que Bogotá y Colombia han venido mejorando poco a poco. Necesitamos orientadores escolares, necesitamos psicólogos. Bogotá acaba de meter en su planta, no por OPS. ¿No? Si queremos que alguien ofrezca estabilidad, tiene que tener estabilidad, pues porque si no es como complicado. Entonces, en planta, bien pago, vinculado por mérito, por un concurso, no por una palanca política, a 400 orientadores adicionales. Para que ustedes tengan una idea, Bogotá tiene 780 sedes escolares. Eso logra que haya 1,5 más o menos orientadores, al menos por colegio. Y que esos orientadores tengan un grupo de backup. ¿Sí? Así como tenemos apoyos en maestrías y doctorados y formación curricular para el profesor de cualquier actividad intelectual, también tenemos grupos de backup, asesoría, apoyo, etcétera, a los profesionales de psicología y diferentes ramas que apoyan como orientadores escolares a los niños. Tercero, necesitamos que el entorno escolar, pues que el niñito no salga y caminando lo atraquen, pues, ¿no? O lo acose un jíbaro, cosas por ese estilo. Entonces, con la policía priorizamos los entornos escolares para que sean rutas más o menos seguras. 180,000 niños van en Bogotá en bicicleta a su escuela. 2 de cada 3 niños en Bogotá van caminando a su escuela pública. Entonces, mejorar su entorno, tratar de que ese recorrido sea seguro, sea tranquilo, esté acompañado por gestores de bici, etcétera, es otra parte importante. Todo eso es parte de lo que está haciendo Bogotá ahorita. Aspiramos a través de Jóvenes a la U, para que ustedes tengan otra idea, les doy un último dato. De nuevo, yo no soy la única alcaldesa que ha invertido recursos de los bogotanos en ofrecer actividades o oportunidades de educación superior. Antes dábamos becas créditos, poco como el ICETEX. En las 3 últimas administraciones dimos 15,000 créditos, becas. Pueden volverse parcialmente becas, son parcialmente créditos, 15,000. En estos 3 años estamos dando 76,000 becas completas de educación superior, completas. Por la carrera completa, dure la carrera 2 años, 3 años o 4, en ningún caso 5. Eso no tiene sentido. Pero además Atenea logra que las universidades compitan primero por ofrecernos programas distintos a los que están sobreofertados. Estamos inundados de abogados, lo digo con todo afecto por los abogados, no tengo nada contra ellos. Pero hay sobreoferta de ciertas carreras en Bogotá, de abogados, de contadores, de administradores, etcétera. Si seguimos formando gente para eso, la estamos frustrando, no va a conseguir empleo, no va a conseguir trabajo. Entonces Atenea lo que hace primero es decirle a las universidades, venga, oférteme esto, que es lo que el mercado laboral o académico demanda. Oférteme esto y ofértemelo cortico, bueno, bonito y barato. ¿Ya? Compitan. ¿Quién tiene 3 billones de pesos en el bolsillo para educar a sus hijos? La Alcaldía Mayor de Bogotá. Nadie más tiene esa plata. Entonces el que quiera competir por esta plata tiene que ser súper competente. Tiene que ofrecerme el mejor programa. ¿Qué le va a ofrecer la universidad al muchacho? Necesito que no me deserte.
ayúdeme para el transporte, ayúdeme con el apoyo psicológico en la universidad, ponga alguito. Yo voy a poner impuestos de los bogotanos, la alcaldía. ¿Qué pone la universidad? Ponga apoyo tutorial, ponga apoyo psicológico, ayúdeme a que no deserte, mirámoslo porque no deserte durante la carrera y porque efectivamente se emplee, se eduque o esté en la ciencia o emprenda una vez se gradúe. Entonces les cambiamos los indicadores de ingreso y pusimos a competir a las mejores universidades, solo las que tengan programas acreditados o las universidades que sean acreditadas de alta calidad, nadie más puede competir por esa plata, ¿ya? Y cuando nos ofrecen eso, esa oferta preclasificada por costo, calidad y pertinencia, esa oferta es la que le ofrecemos a los jóvenes que salen de los colegios públicos, que se gradúan en Bogotá. A ver si logramos hacer un mejor match para la felicidad de esos chicos, para la productividad de la economía bogotana, que es el 33% de la economía del país junto con Cundinamarca, ¿cierto, doctor Restrepo? Entonces hay que cuidar esta gallinita de los huevos de oro, hay que cuidarla muy bien, hay que invertirle para que sea rentable, para que haga crecer a Colombia, no solamente a la ciudad. Pero déjenme terminar con unas reflexiones. Aún si Bogotá hace todo eso, y va a hacer eso y seguro va a hacer más, hay otras cosas que dependen de decisiones nacionales que tenemos que tomar. Ustedes sabían, esta es una cosa que a mí me atormenta desde que fui senadora en el 2014, y fui plenamente consciente de eso, yo no sabía que ese era el diseño institucional colombiano. Para nuestros invitados extranjeros, la educación en Colombia se financia a través de recaudar impuestos nacionales y distribuirlos a través de un sistema que se llama Sistema General de Participaciones a las alcaldías y municipios. Es un sistema bastante exitoso porque redistribuye muy bien recursos. El SGP es lo que mejor redistribuye recursos en Colombia. Pues bien, por ahí se paga la educación primaria y secundaria, por ahí se paga la salud, por ahí se paga el acueducto y el alcantarillado, fundamentalmente. El diseño vigente del SGP dice que si la economía crece por encima del 4% y nos queda plata, invertimos en primera infancia. Y que si no, no. Porque qué lástima no nos alcanzó. ¿Cómo vamos a ser una sociedad educada si a la etapa de la educación más importante de la vida de cualquier ser humano, que es la primera infancia, no la invertimos sino a condición de que la economía crezca por encima del 4%? Si no, pues no, qué vaina, nos gastamos los impuestos en otra cosa. Es absurdo tener ese diseño institucional. Eso implica una reforma constitucional que estamos tramitando en este momento. Yo llevo tratando desde el 2014, que estuve en el Senado, de que algún gobierno tramite esta reforma. Acabo de lograr convencer al presidente de que la tramitemos. Modificar el Sistema General de Participaciones para que sea obligatorio financiar la primera infancia, la educación de los 0 a 3 años. Porque de lo contrario no vamos a salir adelante. Así como tenemos una bolsa para primaria, una bolsa para secundaria, una bolsa para salud, una bolsa para saneamiento básico, tiene que haber una bolsa para primera infancia, sino toda la promesa que la Constitución le hace a los niños es falsa, es carreta, es un artículo, ¿no? Primer paso. Segundo paso, hay que modificar la base presupuestal del SGP porque eso cuesta, ese es un propósito que cuesta. Y por eso yo apoyo la tributaria progresiva. Porque es que salir adelante a hacer justicia social cuesta. Pero es la mejor inversión por hacer. Entonces nos vamos a dar un año mientras la reforma constitucional para poder hacer la reforma de la base financiera del SGP y distribuir los recursos. Sin eso, no hay cosa que valga, porque la educación del siglo XXI, también la del XX, pero la educación del siglo XXI arranca con una cosa muy simple. Yo quisiera mencionar una cosa que vi el otro día en una charla de TED Talk, un estudio, esos que hizo Harvard, que tiene la capacidad de hacer estudios que duran 100 años, ¿no? Maravilloso. Y hizo un seguimiento a generaciones desde inicios del siglo XX, a generaciones de la Segunda Guerra Mundial, luego de la Segunda Guerra Mundial, y lo siguió a lo largo de toda su vida, para probar una cosa a propósito de la salud mental y emocional. ¿Qué es lo que hace en última y definitiva instancia feliz a un ser humano? Vaya pregunta, ¿eh? Midieron, Harvard, todos los factores que pudieron. Midieron la salud física, midieron la salud emocional, midieron el nivel educativo, midieron el éxito profesional, midieron el tipo de carrera, midieron el nivel de ingreso, midieron todo. Todo. Midieron más de 50 variables de 3 generaciones distintas. Y llegaron a una conclusión que a mí me parece simple y poderosa.
que a juzgar por mi propia vida yo hubiera dado esa respuesta. Lo que hace feliz a un ser humano son las meaningful relationships, son las relaciones significantes, es algo que le da sentido a tu vida, que no depende de tu nivel educativo. Puedes tener relaciones significativas sin tener un alto nivel de ingreso económico, ¿no? O teniendo un alto ingreso. Conocemos miles de ricos pobres emocionalmente y muchas personas humildes felices. No en vano, Colombia rankea entre los países más felices del mundo a pesar de todo. Y una de las razones es esa. ¿Por qué traigo esto a colación? Porque si ese es un factor fundamental en hacer seres humanos felices, y solo seres humanos felices cuidan de los otros, son empáticos. Seres humanos oportunistas y mezquinos no pueden ejercer la empatía, no pueden ejercer la solidaridad, no pueden ejercer la inteligencia y acción colectiva, que son los atributos más importantes para salir adelante, para desarrollar cualquier cosa. En la primera, segunda, tercera o cuarta revolución industrial, eso es una condición sine qua non. Entonces, personas con relaciones significativas son seguramente hijos amados y deseados. Por eso seguir reduciendo la tasa de embarazo adolescente e indeseado es crucial para tener una buena educación. No vamos mal. Colombia trae una buena tendencia que se estancó, no retrocedió mucho, se estancó un poquito por la pandemia, pero en general trae una buena tendencia. Hay que judicializar sin miramientos al que viola a una menor, al que tiene relaciones con una niña menor de 14 años, ese es un violador, sin excusas. Y eso no debería tener cero impunidad. Si una sola cosa pudiéramos escoger que tuviera cero impunidad, esa debería tener cero impunidad. Luego, la Constitución de Colombia, profesor Kramer, señala muy bien qué es primera infancia. La volvió una política de Estado. Consagró que a los niños, a cualquiera, de los menos 9 meses a los 3 años les debemos garantizar 8 derechos elementales. Para eso es que hay que meter la plata en el Sistema General de Participaciones, para cumplir con esa política. Entonces, digamos que la política está, la política de Estado está, los indicadores y metas están, lo que tenemos que poner los recursos ahora, para que eso se cumpla. Luego tenemos que mejorar la básica y la media. No logramos, tenemos niños en las escuelas, pero no tenemos niños educados. Los niños terminan y según las pruebas de saber, no comprenden lo que leen, no procesan cálculos matemáticos eficientemente, no les llama la atención la ciencia, ¿no? Entonces, por eso todo el proyecto STEAM, por ejemplo, que tenemos en Bogotá y seguramente en muchas otras ciudades, es súper importante. Si ustedes me preguntan de todos los proyectos que tiene de calidad educativa nuestra Secretaría de Educación, ¿cuál me encanta? Y no se lo inventó la Secretaría de Educación, se lo inventó una profesora maravillosa del Colegio Mercedes Mariño Bogotá. Es el proyecto Princiencias, no princesas, Princiencias, que estimula a las niñas a enamorarse de las matemáticas, de la ciencia, de la biología, para cerrar una brecha enorme que tenemos de género en esa materia. Pero hay que mejorar en básica y media en el contenido, en la calidad. Ya tenemos prácticamente cobertura. Y luego, en la posmedia y en la universitaria, tenemos que mejorar las 3 cosas que les decía antes. No solamente que la gente acceda, sino que tengamos un sistema de posmedia y universitaria que sea pertinente, que sea corto, ¿sí? Y que sea accesible, es decir, que no sea inalcanzable vía costos, ¿verdad? Y eso es lo que el push, digamos, de Jóvenes a la U, de Atenea, etcétera, desde Bogotá, esperamos que logre hacer en Bogotá y luego jalone a nivel nacional. ¿Por qué que sea corto, pertinente, es importante? Y termino con esto, juro no tomarme más tiempo. Déjenme darles un ejemplo de mi propia vida. A mí muchas veces me han preguntado en la vida, bueno, ¿qué le ha permitido llegar hasta aquí? Porque todo en la vida confabulaba contra que yo no estuviera aquí parada. Yo soy hija de una maestra, de una familia humilde, soy la mayor de 6 hermanos, soy una mujer lesbiana y diversa. La probabilidad de que una mujer como yo llegara a la alcaldía de Bogotá era mínima, pero llegó. Eso habla muy bien de Bogotá. Y el secreto, siempre me dicen, ¿cómo lo logró? Y yo he tenido una fortuna infinita, he podido hacer un doctorado en Northwestern University y una maestría en Columbia University, en fin, o sea, más bendecida no me puedo sentir por el lado de la educación y las oportunidades, pero realmente creo que es amor
Amor, disciplina y educación es lo que me tienen aquí parada. Eso es lo que ha hecho que pueda tener relaciones significantes en la vida. Y eso no debería ser ciencia ficción para la mayoría de la gente. Pero en el siglo XXI, a diferencia los estudios, sobre todo en un país tan desigual como Colombia, prueban que hay mucha inmovilidad social. Los colombianos dependemos mucho de factores que no dependen de nosotros para tener movilidad social y económica. Dependemos del origen étnico de nuestros padres. Dependemos de la región en la que nacimos y dependemos del nivel educativo de nuestra madre. Esos tres factores determinan el 70% de los chances de vida que va a tener un colombiano en promedio. Entonces yo estoy aquí por suerte, ¿no? Más que por mérito, porque nací en Bogotá y no en Timbiquí, ¿no? Porque mi madre es mestiza promedio como yo y no indígena o afro, ¿no? Y porque mi madre fue la primera mujer de su familia en acceder a educación superior. Entonces tenemos que modificar esos tres factores estructuralmente, porque de lo contrario no vamos a tener movilidad social y económica. Pero el siglo XXI va a ser ya no como hace 50 años, aunque el mundo todavía funciona así en Colombia, creyendo que terminamos bachillerato, vamos a hacer una carrera de 5 años, de pronto una especialización en eso mismo, luego vamos a trabajar 40 años en eso, un día nos vamos a pensionar y ya, feliz historia. No, el mundo dejó de ser así hace como 50 años y todavía educamos para eso y tenemos un sistema laboral para eso. Es absurdo, eso es parte de lo que hay que cambiar. Lo que va a pasar en el siglo XXI cada vez más es que vamos y volvemos, la educación es un bucle, ¿no? No es lineal, es un bucle, vamos y volvemos y cambiamos y reaprendemos y cambiamos de vida y cambiamos de círculo profesional y cambiamos de país y de idioma y de lenguaje muchas veces en la vida. Entonces mi madre que fue la primera mujer de su familia, que hoy tiene, yo tengo 52, entonces ya tiene 72, en acceder a educación superior, tuvo eso, se formó para maestra, fue maestra toda su vida, tuvo 4 empleos, uno de ellos ser maestra, de eso se pensionó. Vida de mi madre. Edad hoy, 72 años. Vida mía, yo soy la mayor de mis 6 hermanos. Yo he tenido unas 15 trabajos en mi vida y todavía me faltan varios, no 4, unos 15 o 20. He cambiado de rumbo profesional drásticamente. Unas 4 veces he sido periodista, pero he sido profesora, pero he sido académica, ahora soy alcaldesa, en fin, he sido vendedora. O sea, voy a cambiar de rumbo profesional varios, ya voy en por lo menos 5 o 6, ¿sí? Y no tengo todavía sino 52 años. Mi sobrinita Antonella, que tiene 6, mi sobrinita Antonella va a cambiar de trabajo y de rumbo profesional, se va a reentrenar en cosas 15 o 20 veces a lo largo de su vida. No va a tener 15 o 20 trabajos como yo, seguramente va a tener 30 o poco más. Y con toda seguridad va a saber 2 o 3 idiomas, empezando por el digital, que ya es uno con el que vienen más o menos en el DNA. Yo no sé cómo logran los niños de 2 años usar los celulares mejor que uno, pero lo logran increíblemente. Entonces, ese es el mundo que nos espera. Ese es el mundo que estamos viviendo, para el que venimos como 50 años retrasados. Ligar las competencias, los recursos, los diseños institucionales para tener seres felices, es decir, con relaciones empáticas y profundas, significantes, con capacidad de inteligencia y acción colectiva. El oportunismo individual fue el diferenciador del potencial humano de finales del siglo XIX y del siglo XX. Ya no es el de aquí. El oportunismo individual nos va a dejar sin planeta y sin democracia. Es al contrario, es la inteligencia y la acción colectiva lo que nos va a salvar del populismo, del autoritarismo y del cambio climático, ¿no? Formar ese tipo de habilidades en la vida, no importa que estudiemos, antropología o programación en la nube, es el desafío de la educación que estamos tratando de construir en Bogotá y estoy segura que en Colombia. Muchas gracias.